Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por la invitación a esta mesa redonda. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez Martín, soy profesor de la Escuela de Caminos de Canales y Puertos del Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica. Y la presentación que he preparado para que la veamos, pues vamos a ver un poco. Graciela me pidió que os contara una investigación que hemos hecho y que se ha publicado en una revista internacional de lo que se llama en el mundo científico reconocido prestigio, y simplemente es el análisis de los efectos del cambio climático en los recursos hídricos. Esto se iba estudiando ya bastantes años. Esto es una publicación más de las que se han ido haciendo en los últimos años. De hecho, Enrique antes ha enseñado una gráfica de otra publicación que hicimos también nosotros hace un par de años, también sobre el impacto. Entonces, la presentación, bueno, al principio va a haber un poco una introducción sobre lo que es el cambio climático, porque yo creo que está bien que lo veamos, y luego ya centraremos a cómo nos afecta, con algo que parece muy lejano, el cambio climático, que afecta a todo el planeta, pues cómo al final en esta zona en concreto pues afecta de una forma especial y que es importante desde el punto de vista del agua. Cambio climático, la imagen anterior, lo entendemos como el cambio debido a la acción humana. No es que cambie el clima, porque siempre cambia, sino el cambio que el clima se debe a la afección humana. Estas son tres gráficas que se utilizan mucho, que es cosas que se están viendo en el planeta. Esos son datos observados, es decir, cosas que se están viendo. Entonces se está viendo que está subiendo la temperatura media en la atmósfera. Estamos ya ahora en torno a medio grado de temperatura. Estos son datos validados en el mundo científicamente. Está subiendo un poquito el nivel del mar, es otro indicador claro. Y el tercer indicador es que está descendiendo la cobertura de hielo. Este es el ascenso del nivel del mar, pues que creo recordar que estamos en 50 milímetros en los últimos años. Eso se está vigilando, se está controlando con satélites, y lo que destaca es que, bueno, pues no sube mucho, porque 50 milímetros en 20 años son 5 centímetros, no es demasiado, pero se está acelerando, y entonces hay ciertas preocupaciones de que eso se va acelerando. Respecto a la temperatura, esto es información de la NASA. Ahí en esos links se accede a la información, es decir, es público. Esto es publicado hace poco, hace un mes o así. Y entonces, globalmente en toda la Tierra ya hemos subido medio grado de temperatura respecto al periodo de referencia que se utiliza habitualmente, el 60-90. Este es el último dato de media. Esos 0,7 grados ya de temperatura, y veis que hay una tendencia creciente. Ha habido un poquito de parón en unos años, y entonces había gente que decía que los cambios climáticos no era verdad. Bueno, pues volvemos un poquito hacia arriba otra vez en este último año. Y eso que es un medio grado de temperatura en todo el mundo, pues si vamos a algunas áreas geográficas, pues un poquito más. Lejos del mar, pues esos cambios están siendo un poquito mayores. Y el último indicador claro, pues es la evolución de los glaciares. Esta es una foto de un glaciar en Italia, pero ahí todos los glaciares están en retroceso, y se ve claramente cómo están disminuyendo. Aquí la cobertura de hielo en Groenlandia, en la Antártida y en el Ártico. En este vídeo, ahora si se activa, se ve. Es decir, hay señales que ya no se discute. Es decir, algo está pasando a una velocidad relativamente rápida comparada con otros periodos, y entonces ya hay indicadores claros. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Pues la causa más probable en el mundo científico, y que todo el mundo asume, salvo excepciones extrañas, la causa más probable es que se debe a un aumento del CO2, del dióxido de carbono en la atmósfera. Y esta es la gráfica de evolución del aumento de CO2, y claramente vemos cómo está subiendo, y cada año subimos más, y este año ya por primera vez hemos superado el 400. Este año ya lo hemos tocado. Ya este mes ya hemos tocado el 400, y ya estamos batiendo los registros. Esta es una proyección de cómo va evolucionando el CO2. El cero marcaría el ecuador, esto es el hemisferio norte, y vemos cómo todos los años va subiendo. El metano también, porque es otro gas también de efecto invernadero.
Ahí claramente se ve pues que está subiendo ese ascenso. Ese ascenso, bueno, es mucho eso de 400 de concentración que tenemos ahora. En los años 60, que es cuando se empezó a medir, estaba en torno a 320. ¿Es mucho o es poco? Pues bueno, en los últimos 2000 años nunca hemos estado en 400. Y si vamos un poquito más para allá, en los últimos 600.000 años jamás hemos llegado a esa cota de 400. Es la línea roja que veis, a ver si va el ratón, ¿va? Aquí, es este puntito rojo, que aquí en los últimos 600.000 años jamás hemos llegado a esos niveles. Tenemos que irnos a millones de años atrás, a otras eras, con otro medio ambiente totalmente diferente, para tener concentraciones de ese estilo. Entonces, están subiendo las concentraciones muy deprisa, esto pues es un dato, esto ya nadie tampoco lo discute. ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué suben esas concentraciones? Pues también ya no se discute demasiado, es porque estamos emitiendo más CO2. Esto es una reconstrucción histórica del CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera desde lo que se llama la era preindustrial, que es el año 1750, hasta la actualidad. Y este gráfico pues está muy bien porque nos muestra un poco cómo vamos globalmente, ¿no? en relación al cambio climático. La línea roja sería el total de emisiones que estamos emitiendo y que se ve que es siempre creciente. Y aquí destaca, si veis ahí la línea marrón, esta primera línea marrón es el primero, es el uso del carbón. La revolución industrial, Inglaterra, la máquina de vapor, las industrias, las fábricas industriales, etcétera. Y entonces al principio emitimos carbón. Después aparece el petróleo y empezamos a utilizar el petróleo, que es esta línea rosa. Y lo interesante es que siempre hemos pensado que antes usábamos carbón, ahora petróleo y luego gas, y que hemos ido dejándolos. No, hemos ido incrementando. Es decir, usábamos carbón y ahora después usamos carbón y petróleo, y después estamos usando carbón, petróleo y gas natural, con lo cual vamos incrementando ese proceso. Y esto es la evolución de los últimos años. Estos son reconstrucciones internacionales, de un proyecto internacional también que no se discute, de reconocido prestigio, y que pues vemos que seguimos emitiendo. Es decir, seguir emitiendo significa que seguirá subiendo la concentración. Para que baje la concentración, primero tenemos que bajar el ritmo de emisiones, porque la molécula de CO2 en la atmósfera en media se estima que dura 100 años. Lo que emitimos hoy va a estar 100 años ahí. Entonces, si queremos que empiece a bajar la concentración, primero tenemos que conseguir que todos los años emitamos un poquito menos que la anterior. Y como vemos aquí, vamos totalmente en dirección contraria. Bueno, esta es un poco dónde van esos gases, pues a la atmósfera, parte lo recogen los bosques, otra parte el océano. Ahí está un poco ese balance de a dónde va ese carbón. Esto es la idea porque frente al cambio climático existen dos estrategias fundamentales para luchar contra el cambio climático que se llama. Una línea es lo que se llama la estrategia de mitigación, que es hacer que el cambio climático no vaya más. Y claro, viendo estas gráficas, donde vemos que se sigue emitiendo más, pues eso lo que nos está diciendo es que las estrategias de mitigación, aunque esté el protocolo de Kioto, que lo conoceréis y tal, los firmantes lo cumplen, pero hay no firmantes. Entonces, las estrategias de mitigación pues no están funcionando. Con lo cual, nos quedan las estrategias de adaptación, que son bueno, pues esto va a venir. No es por meter miedo, que hablábamos antes, no, sino es por prepararnos. Es decir, lo bueno o lo malo del cambio climático es que parece que es cierto, y lo bueno es que en este momento, años antes, estamos teniendo información. Y entonces es algo que puede venir y que con cierta anticipación podemos empezar a tomar medidas. Y eso son lo que se llaman las medidas de adaptación. Y entonces la parte buena es que, oye, podemos hacer cosas para que esto al menos no nos afecte tanto. Bien. ¿Cómo se estudia? Pues la forma de estudiarlo es con lo que se llaman escenarios. Es decir, lo que intentamos es saber qué puede pasar de aquí al año 2100. Claro, entonces lo primero que todo el mundo te dice es que no tienes ni idea. Lo que va a pasar de aquí al año 2100
Nadie lo sabe, y es cierto, eso es cierto. Entonces, como no sabemos lo que puede pasar de aquí al año 2100, lo que se hace es intentar pensar posibles futuros que haya de aquí al año 2100, y eso se llaman escenarios. Y entonces lo que se estudian son múltiples situaciones que pensamos que son reales, que se puedan dar de aquí al año 2100. Y entonces eso se traduce al final en unas trayectorias, en unos caminos de cómo va a evolucionar la concentración de CO2 y cómo van a evolucionar algunas variables. Esto pues, está ampliamente discutido. Y entonces, en esas variables, los escenarios, los posibles futuros, viendo las tendencias de lo que está pasando, etcétera, nos dicen que si ahora estamos en concentraciones de 400, en este momento, y este año ya hemos tocado los 400, pues que en los peores escenarios la concentración puede llegar a 1000, que sería lo menos deseable. Y que en el mejor de los casos, pues estaría en 500, es decir, 100 más, que también parece ser que sería demasiado optimista. Y luego hay unas situaciones intermedias. Bueno, ¿eso qué supone desde el punto de vista global? Pues al haber más espesor de CO2, el CO2 funciona como un cristal. Y es lo que se llama efecto invernadero. Es como si nosotros en nuestro invernadero ponemos un cristal más grueso. Entonces, al ser más grueso, menos calor sale del invernadero. Y entonces eso al final supone... Y esto pues lo contamos así porque es sencillo. Al final, si la concentración de CO2 sube a 1000, es como si nosotros en cada metro cuadrado enchufáramos 8 estufas de 1 vatio. Ese es el efecto sobre el planeta. Es decir, si la concentración llega a 1000, significa que en cada metro cuadrado vamos a enchufar 8 estufas de 1 vatio. Si la concentración se queda en 700... que podría ser un escenario intermedio, pues es como si enchufamos 6 estufas en continuo, todo el día. Claro, si enchufamos estufas, ¿qué significa? Pues que la temperatura va a subir, evidentemente. Y esos son los escenarios de clima. Técnicamente se llama RCP 8.5 y eso significa 8,5 estufas enchufadas. RCP 0.6 significa 6 estufas, RCP 4.5, 4 estufas. Y eso lo que significa es que la temperatura va a subir. Si ponemos más estufas, subirá. ¿Cuánto va a subir? Pues las estimaciones indican que puede estar entre 4 grados y 2 grados de temperatura. Peor escenario 4 y en el mejor 2. De temperatura media global. Es aquel equivalente a 0,5. Con lo cual, en las zonas continentales, en las superficies terrestres, podemos estar hablando de 6-8 grados de temperatura, que ya son cambios bastante importantes. Bien, esto, pues algunos resultados para lo que sea el corto, medio y largo plazo. Pero además hay otra variable importante, que es, hombre, pues si va a hacer más calor, la temperatura va a subir, pues eso ya va a afectar al ciclo hidrológico. Pero es que hay otra variable que también nos dicen los modelos, esto se calcula con modelos del clima, y esos modelos del clima nos están diciendo que hay otra variable que también va a cambiar de forma muy importante, que es la lluvia. Y además... cuando vemos esos mapas, que aquí os he puesto unos mapitas que se ven poco, pero luego veremos alguno que se ve más, resulta que cuando vamos a la zona de España, siempre todos los mapitas en los últimos años salen marrones. Marrón significa que baja y azul significa que sube. Es decir, ¿qué nos están diciendo esos modelos? Que es que además va a llover menos en esta zona. De hecho, en resumen, lo que se indica es que va a haber 2 zonas alrededor del Ecuador donde van a ser más áridas, más secas, más calor y menos lluvia. Una zona es donde está el Mediterráneo, donde estamos nosotros, y la otra zona sería en el hemisferio sur. Ahí está también California, está Colorado, Australia está en el hemisferio sur, son los que están investigando más en relación al agua, sobre el cambio climático. Y resulta que España, pues nosotros estamos justo en esa banda, donde coincide más calor con todo el resto y menos lluvia, lo cual ya va siendo una combinación complicada. Esto está recogido en muchos trabajos y aquí os pongo algunos ejemplos para que veáis que es que todos los trabajos de muchos centros de investigación y de muchas entidades ya dicen lo mismo. En algún momento no se ha dicho lo mismo, pero en este momento ya todos dicen lo mismo. Esto es del Green Paper, esto es de la Comisión Europea, un documento oficial. Es decir, esto es recogido por el Gobierno de Europa
Y entonces ya nos dice que la temperatura va a subir, evidentemente, y nos dice dónde va a bajar la lluvia. Esto es para final de siglo, claro. Y ya nos dice que para final de siglo puede bajar la lluvia un 20%, entre un 10 y un 20%. Eso ya son cifras importantes. Claro, si sube la temperatura y baja la lluvia, pues este es otro documento de un organismo internacional asociado con la ONU, del cambio climático, que nos dice que a final de siglo bajará un 40% los recursos en el Mediterráneo. Y ahí está España también. Claro, ¿por qué nos preocupa esto? Porque estamos en la zona roja. Si estuviéramos en la zona azul, si estuviéramos en Noruega, pues no nos preocuparía tanto este tema de la escasez de agua debido al cambio climático. Pero todos los que estamos en la zona roja, pues estamos preocupados por eso. Y bueno, esto es lo que nos dicen a final de siglo. Es decir, a final de siglo nos están diciendo más o menos que vamos a tener la mitad de agua. Y esto va a ser un proceso paulatino, igual que va subiendo la temperatura de forma paulatina. Y entonces hay más trabajos específicos para Europa, todos en la misma dirección: descenso de lluvias y aumento de temperatura, más descenso de lluvias, más ascenso de temperatura a final de siglo. Este es donde estaríamos los países mediterráneos, ¿no? Menos lluvia y más temperatura, y los países del norte de Europa, más temperatura y más lluvia. ¿Qué significa? Que nuestros problemas no son iguales que los del resto de Europa. En esto no vamos a ir de la mano con el resto de Europa. El resto de Europa no tiene este problema, no lo va a tener. Entonces, esto va a ser un problema nuestro, algo que nos va a afectar sobre todo a nosotros, al eje mediterráneo. Bueno, estos son más predicciones de la AMET, para que veáis que todas coinciden, diferentes sitios. Y al final, ¿dónde está nuestra investigación? ¿Por qué nos habéis invitado? Bueno, pues porque nosotros hicimos evaluaciones a largo plazo y hemos hecho evaluaciones a corto plazo. Muy bien, saber que a final de siglo va a haber ese problema, pues está muy bien, pero faltan muchos años para final de siglo. Pero bueno, desde el punto de vista operativo, ¿qué va a pasar en los próximos años? Lo que llamamos el corto plazo, 10, 20 años, pues hemos cogido esos modelos de clima, los hemos aplicado en esta escala y hemos visto el impacto en esa zona. Y nos sale algo parecido a lo que está saliendo en los modelos de todo el mundo, porque todos van en la misma dirección. Y entonces nos está diciendo que a corto plazo preveemos una reducción de lluvias, sobre todo en las cabeceras, que es donde también lo estamos viendo en este momento, que ya está pasando. Y entonces, ya, ¿cómo nos afecta el cambio climático, esto que hemos visto tan general en todo el mundo, a nuestra zona? Pues que cuando aplicamos ese descenso de lluvias y ese incremento de temperatura en el ciclo hidrológico de nuestras cuencas, pues lo que sale es lógico, que las aportaciones van a reducirse, pues en este caso, en el corto plazo, en un 20% aproximadamente, con las incertidumbres que haya en los escenarios. Pero que podríamos estar entre eso, entre un 10 y un 20% de reducción en los próximos años. Esto ya no estamos hablando de 2100, estamos hablando de 2030, unos ciclos de planificación. Con lo cual, es conveniente irlo teniendo en cuenta para esas medidas. Este es el impacto en los recursos hídricos y Graciela nos preguntaba, pero tanto en superficiales como en subterráneos, es que para nosotros es lo mismo. Es que el agua que hay en los ríos viene de los acuíferos. Entonces, lo que sucede es que el agua de los ríos va a bajar un 20% porque la recarga de los acuíferos va a bajar un 20% también, aproximadamente. Tenemos las estimaciones. Nos sale que los superficiales un 21% y los subterráneos un 19%, pero no es casi igual, pero es muy parecido. Y estas son un poco las previsiones para los próximos años, sometidos siempre a ese proceso de incertidumbre. Y ya terminando, un par de transparencias más, que también, como yo creo que desde el punto de vista medioambiental también interesa. Eso es el efecto en los recursos medios, pero hay otras cosas. Pues las sequías. Bueno, pues también cuando aplicamos esos modelos y utilizamos métodos para detectar sequías, lo que vemos es que las sequías van a ser más frecuentes y más graves. Es decir, que nos vamos a tener que acostumbrar a gestionar más situaciones de sequía. Es decir, si hasta ahora hemos tenido 3 sequías en los últimos 30 años, pues ojo que esto va a ser así si no cambia la situación, ¿no? Y el otro efecto, que también lo hemos investigado y hemos aplicado métodos también internacionales, es
ya no afecta tanto al agua en el río, sino al medio ambiente en general. Son los incendios forestales. Pues hemos aplicado las técnicas que se utilizan en otros países para ver cuándo aparecen incendios forestales, y con esta combinación nos sale que podemos duplicar el número de incendios forestales en los próximos años, de igniciones, de lo que se llama la ignición. Claro, eso significa que o dedicamos más medios o mejoramos eso, o también sufriremos más incendios forestales que en los próximos años. El número va a aumentar y lo único que podemos hacer es evitar su propagación. Y ya con la última, y con esta ya termino, y el objetivo no es deprimir a nadie, ¿no? Pero siempre la gente sale deprimida, y un poco la idea es, oye, que tenemos herramientas para saber con antelación hacia dónde vamos. Y entonces con eso podemos empezar a hacer cosas para por lo menos reducir el impacto. Estos son los escenarios que les había comentado de previsiones futuras. Este era el peor, el que decíamos 8.5, el de 8,5 estufas. Entonces hay gente pues, que se dedica a comparar qué decía ese escenario con lo que estamos viendo en los últimos años. Y desgraciadamente el ritmo de emisiones actual pues sigue más la trayectoria del peor escenario que los otros escenarios que se habían considerado como mejores. Es decir, se había utilizado una gama, pues uno bueno, uno intermedio y otro peor, pues desgraciadamente la trayectoria, el ritmo de emisiones hasta este momento está yendo por el peor. Con lo cual, si esto sigue así, podríamos ir ya pensando en ese ritmo peor de escenarios. Bueno, y esto igual me pasa un poquito de tiempo. Muchas gracias por la atención.